Bueno, muy buenos días. Inicialmente les pedimos disculpas, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero acá estamos. En nombre de la Universidad de La Salle, en especial del hermano Nicky Alexander Murcia, nuestro rector, les damos inicialmente agradecimientos por acompañarnos, por haber aceptado esta fraterna invitación que nos ha hecho la dirección de la sede Mosquera. Mi nombre es Nancy Cañón, soy la directora de la sede Mosquera de la Universidad de La Salle y la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Hoy nos acompañan personas que cálidamente han querido que hagamos una alianza para entregarles esta charla. Vamos a estar con la doctora Diana Carolina Ferreira, ella es la directora del programa de Contaduría Pública, y también con la Cámara de Comercio de Facatativá. En pantalla ven a ustedes al doctor Gustavo Sánchez, el director de Desarrollo Organizacional de la Cámara de Comercio, quien también se ha aliado con nosotros, finalmente con el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Solamente dos recomendaciones. Al finalizar de la charla del doctor Rogers, quien aquí está muy feliz con nosotros acompañándonos, a su lado derecho van a encontrar un recuadro que les va a permitir hacer sus preguntas por escrito. Les agradecemos si durante la charla van teniendo preguntas, nos las van escribiendo. Nosotras con la doctora Arlis vamos a estar aquí muy atentas a anotarlas, de manera que el doctor Rogers al final va a atender una a una todas las preguntas que nos han hecho. Y finalmente les agradecemos solamente cuando se vaya a cerrar el evento, encuentran una encuesta pequeña, una encuesta que les va a una encuesta que les va a permitir, no. ¿no? Entonces, les agradecemos que estén con nosotros en contacto. Ya al finalizar les voy a colocar una pieza donde van a encontrar nuestro número de celular y pueden, cualquier inquietud, nosotros estamos, como dice el lema de nuestra universidad, educamos para pensar, decidir y servir. Les dejo un minuto con la doctora Diana Carolina Ferreira Herrera, quien es la directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de La Salle. Bueno, muy buenos días para todos. Reciban un saludo muy especial desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Agradecerles a ustedes por la vinculación a este espacio y pues quiero también hacer un agradecimiento muy especial al Instituto Nacional de Contadores Públicos y al doctor Roger Román Sánchez que se vinculan, pues con el instituto venimos haciendo una serie de actividades que nos permitan acercarnos precisamente a través de la capacitación y de todas estas temáticas súper importantes como la que nos reúne el día de hoy para vincularnos, para establecer esta relación en este caso con un segmento tan importante como es el sector empresarial, el sector gremial. Así que pues gracias Nancy por propiciar estos espacios y desde nuestra facultad y en nuestro programa pues las puertas están abiertas para continuar vinculándonos. No, muchas gracias. El doctor Gustavo Sánchez se encuentra aquí con nosotros, es como se los dije, el director corporativo de la Cámara de Comercio de Facatativá y con él hemos venido trabajando no solamente esta labor de hacer seminarios virtuales, sino que estamos trabajando en pro de hacer investigaciones para el sector empresarial y hacer parte del observatorio que la Cámara de Comercio también tiene. Entonces, le agradecemos mucho al doctor Gustavo Sánchez el estar aquí y el aportar a esta valiosa labor. La doctora Arlis Contreras es líder gremial del Instituto Nacional de Contadores Públicos y quiere darles un saludo muy pequeño y quien va a presentar al doctor Roger, nuestro conferencista, y vamos a entrar en materia. Buenos días para todos. Agradecemos a la Universidad de La Salle por aceptar estas invitaciones de capacitación. El Instituto Nacional de Contadores es una agremiación con más de 68 años en el mercado. Lo que hacemos es mantener actualizados a todos los contadores a nivel nacional. Somos afiliados a la IFAC a nivel internacional y tenemos convenio con la Fundación IFRS y con la ACA.
Entonces, los invitamos a que nos conozcan. Invitamos al doctor Roger, agradecemos por haber aceptado esta invitación. El doctor Roger Román Sánchez es socio de la firma de Russell Bedford, DSA, consultor en materia tributaria en importantes empresas en la zona norte de Colombia, docente con más de 400 horas de experiencia como conferencista para entidades como la Cámara de Comercio de Barranquilla, Cartagena, Fenalco Magdalena, Atlántico, ACOPI. Con el Instituto Nacional de Contadores nos ha acompañado muchas veces y varias universidades. Escritor para la firma de Russell Bedford, contador público, candidato a título de Derecho, certificado en IFRS Full y IFRS Pymes con ICAEO de Inglaterra. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Le damos la palabra. Un buen día para todos. Mi estimada Arlene, muchas gracias por tu presentación. Buenos días para los que todas hasta ahora se conectan. Hoy estamos hablando viernes, ya prácticamente terminando semana y bueno, qué grato que vamos a hablar de una temática muy interesante como es hablar de renta persona natural. Pero en esta renta persona natural vamos a hablar, un segundo por favor, vamos a, listo. Entonces, hoy vamos a estar hablando de una temática muy interesante como tiene que ver renta personas naturales. Claramente, pues para hablar de todo lo que es el impuesto sobre la renta, pues tendríamos que tener casi que un diplomado, una especialización sobre renta natural por la gran cantidad de normas. Hoy vamos a ver realmente los principales cambios y como las cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de preparar la declaración de renta, que ya arrancaron los vencimientos. Recordemos arrancar a partir del 9 de agosto, o sea que ya prácticamente va como el primer cuarto de contribuyentes que ya han presentado. Nuevamente agradecerle también a la Cámara de Comercio que hoy nos apoya, agradecerle a la universidad. Realmente es más que un privilegio poder estar hoy con ustedes acá, así que vamos a entrar en materia y al final de la charla pues vamos a poder absorber todas las inquietudes que ustedes tengan. Yo les agradezco, por favor, me confirman si están viendo bien mi pantalla, si me están escuchando bien, por favor. Si alguien me puede validar ese punto. Señor. Sí, doctor. Listo, entonces arranquemos. ¿Y cuándo vamos a arrancar? Pues vamos a arrancar de algo que uno diría, pues lo básico, que tiene que ver quiénes no están obligados a declarar renta. Y cuando yo digo no obligados a declarar renta es porque desde el estatuto nos establece que todos, y no solamente desde el estatuto tributario, desde nuestra constitución nos dice que todos tenemos que contribuir con las arcas estatales y también para efectos de la obligados a presentar declaración de renta, lo primero que nos dice es que todos somos contribuyentes, es decir, toda persona natural, residente fiscal en Colombia o no residente es contribuyente del impuesto en Colombia. Lo que ahorita vamos a ver es, como todos somos contribuyentes, pues la norma nos otorga una excepción, por ponerlo de esa manera, de unas personas que no están obligadas. Nótese lo que nos dice, no obligadas, no quiere decir que no lo puedan hacer y ya vamos a ver en qué momento es bueno hacerlo y en qué momento no, cuando no estoy obligado. Entonces ya hemos hablado, los vencimientos comenzaron a partir del 11 de agosto, es decir, ya tenemos casi 16 días ya con vencimientos y estos van hasta el 21 de octubre del año 2020. Recordarle que en materia de vencimientos para la persona residente y no residente, los plazos de vencimiento para declarar son exactamente los mismos. Ahora vamos a ver entonces quiénes no están obligados a declarar. Ojo, no obligados a declarar porque ya hemos aprendido que todos somos contribuyentes. Antes de irnos a las que ya siempre hemos manejado, quiero hablar con los no residentes. Con los no residentes es recordarles que los vencimientos son los mismos. Y un no residente, que es una de las preguntas más frecuentes porque cada día encontramos más que familia de nosotros, allegadas de nosotros, viven en el exterior hace muchos años o se fueron para el exterior. Y entonces uno viene y pregunta, ¿ellos están obligados a declarar? Pues recordarles que si ellos tienen activos en Colombia, pero, es decir, ojo, está claro que no son residentes fiscales, pero tuvieron ingresos en Colombia porque tienen un bien inmueble que arrendaron, porque, no sé, tienen una cuenta bancaria y eso genera unos rendimientos, pues no van a estar obligados a declarar siempre y cuando hayan sido sometidos a
retención en la fuente. Entonces, en la medida que hayan sido retención en la fuente, no van a estar obligados a declarar, que es algo que a veces se olvida y a veces sale más conveniente no declarar porque si vamos a declarar, el impuesto es mayor que la misma retención en la fuente. Entonces, para que lo tengamos presente desde ahora, persona natural no residente que haya sido sometido a retención en la fuente conforme al artículo 407 y 411 no va a estar obligado a declarar. Eso da también una jurisprudencia, nos lo ha sentado. Ahora bien, vámonos como con este flyer que ustedes están viendo ahí en pantalla, que realmente es muy típico y lo conocemos mucho. Realmente lo hemos visto múltiples veces, pero quiero anotar unos puntos muy importantes acá. Lo primero que quiero anotar son con las consignaciones, porque a veces, digamos que los otros ya son criterios más objetivos, digamos que el ingreso es más fácil de detectar, el consumo y compras de cierta manera también, pero quiero hablar un poco de las consignaciones. Recordemos que aquí la norma nos está hablando de cualquier tipo de consignación o depósito. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier movimiento que haya tenido la cuenta bancaria que me supere un monto superior a 47 millones de pesos, estamos hablando casi 3,5 millones mensuales, va a estar obligado a declarar renta. Es decir, volvemos a repetir, todos estamos obligados, solo que hay una parte que no están obligados a. Solo por ese hecho ya vamos a estar obligados. Y aquí quiero dejar sentado ejemplos de consignaciones. Por ejemplo, a veces cuando tenemos créditos hipotecarios, a veces es posible que el banco no le gira directo al comprador, al quien enajena la casa, sino que nos consigna a nosotros y nosotros somos los que pagamos. O a veces, por ejemplo, cuando recibimos, vamos a montar un negocio, el banco me prestó 20 millones de pesos y yo me gané 30 millones de pesos con la actividad que yo hago, ya vamos a estar obligados a declarar. Entonces, es una invitación a las personas siempre revisar el tema de las consignaciones. Eso como primer punto. Segundo punto, recordemos también los ingresos brutos. Cualquier tipo de venta, cualquier tipo de ingreso que sea superior a este monto, pues nos va a dar una obligación a declarar. Entonces, también muy importante tener presentes los ingresos, que vamos a hablar de ingresos brutos, es decir, ingresos brutos antes de devolución. Es que yo vendí 50 millones, pero hice una nota de crédito por 50. Ya vamos a estar obligados a declarar. Los consumos con tarjetas de crédito o otro tipo de consumos también. Muchas veces, y les voy a poner una anécdota que justamente me pasó ayer, a la esposa de un cliente que realmente ya no labora, pues ella hace un papel muy importante, que es pues, ni me faltaba más que importante, pues que atender las cosas de la casa. Sin embargo, pues realmente el esposo es una persona que devenga muy bien, devenga mucho dinero, y lo que han hecho es que ella tiene una cuenta bancaria donde él le transfiere unos dineros a su cuenta bancaria para que ella se los gaste, consuma en la casa, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? De que él le pasó durante el año casi 70 millones de pesos. Realmente ella no está obligada a declarar por ingreso, porque realmente eso no es un ingreso. Ella va a estar obligada a declarar es por consignaciones. Y estos tics los voy diciendo desde ya para tenerlos muy presentes. Otro tema que quiero hablar con el patrimonio bruto, un tic muy importante. A veces puede ser, y esto pasa, es común en las parejas, que compran un bien inmueble entre ambos y resulta de que digamos que quien produce es la mujer. Entonces, quien siempre devenga más es la mujer, el hombre realmente no devenga nada, el hombre es el que está en la casa cuidando el hogar, cuidando los hijos. Entonces, la mujer cumple los topes por ingresos y también por patrimonio. Y resulta que es que el esposo nunca ha trabajado, pero resulta que cuando firmaron la escritura con la cual compraron la casa, él le corresponde el 50%, pero es que por error siempre le han declarado el 100% a la esposa. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí cuando tenemos temas de pareja? Siempre validar en escritura quienes aparecen como propietarios de la casa. Se los digo a modo de ejemplo, esta semana sucedió de que un cliente manifestó de que su esposa era dueño del 50% de la casa, una casa que catastralmente está en 500 millones, obviamente eso le da lugar a que su esposa también declare renta. Entonces, en el ejemplo que yo les pongo acá, si el bien inmueble, un valor catastral es superior a 500, en este caso a 300,
a 350 millones de pesos y el 50% pues es de la pareja, va a estar obligado solamente a presentar una declaración de carácter informativo. Entonces, ahí vamos viendo unos tips importantes para determinar los obligados a declarar. Otro punto que quiero resaltar es estos dos. Ha comenzado unos programas de fiscalización muy interesantes en el cual la administración tributaria está preguntando constantemente, ¿usted por qué en consignaciones tiene 200 millones y en ingresos 50? Díganme esos 150 millones de qué son. Y si no los tiene justificados, declárarlos como un ingreso. Eso es un programa de fiscalización que se está moviendo mucho para que tengan muy atento a eso. Cuando sé que una de las grandes guías es el reporte exógeno de la DIAN, pero es necesario de que ustedes validen, siempre cuando el cliente a usted, o usted si es un contribuyente que me está escuchando en este momento, usted debe validar cuánto fue mi movimiento en extracto bancario versus mi ingreso. Si yo noto que es que mi ingreso fueron 60 millones y mis movimientos bancarios fueron 200, yo lo primero que debe tener es una justificación del por qué. Y de una vez, si lo es posible, dejar un memorando de ello para que el día de mañana que la administración tributaria solicite información, ya usted tiene clara de qué corresponde. Hombre, es que les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un cliente que tiene salarios por 100 millones de pesos. En el año tuvo 1.200 millones de pesos de ingreso, pero resultó de que todo el dinero lo tenía en una cuenta bancaria corriente y cogió 1.000 millones y lo pasó a una cuenta de ahorro. Es decir, que al final sus movimientos fueron por 2.200 millones. Entonces la DIAN enseguida pasó un oficio de persuasión donde dijo, venga, dígame, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Usted por qué tiene 1.200 y por qué tiene 2.000? ¿Qué se le respondió? Se le respondió que simplemente correspondió a un traslado de cuenta bancaria. Entonces, es algo, señores, que de ya los invito a que lo tengan muy presente. Y claro, no ser responsable de IVA. Ya los vencimientos los podemos encontrar en muchas plataformas. Aquí simplemente recordar lo que es con base en los 2 últimos dígitos del NID, no se incluye dígito de verificación. Ahora, entonces ya vamos viendo quiénes son los nuevos obligados y ahora, a quiénes, antes de cerrar este capítulo, ¿quiénes se les sugiere declarar renta de manera voluntaria? Se le va a sugerir declarar renta de manera voluntaria a aquel que tenga retenciones. Voy a poner un ejemplo. Roger Román viene y presta un servicio a Russell Berford y yo les presto una auditoría por 40 millones de pesos. Ojo, fue la única asesoría que presté, 40 millones, pero claramente Russell me monta en el artículo 383 y me hace una retención muy alta, ejemplo de 10, 12 millones de pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? De que Roger realmente no está obligado a declarar, pero es que tiene una retención de 10 millones. Pues, ¿qué va a realizar? Voy a declarar mis 40 millones que no me han impuesto a cargo y voy a poderme descontar esos 10 millones como una retención de la fuente y posteriormente pedir ese saldo a favor. Entonces, ahí es donde termina siendo benéfico presentar de manera voluntaria. Listo. ¿Qué encontramos para este año en particular? En materia de formularios o reportes, encontramos primero, pues claramente ya está habilitado el formulario 210. El cambio principal de este tiene relación con lo que es la determinación de la renta por la cédula general. ¿Qué quiere decir la determinación de la renta cedular? Ya lo vamos a ver más adelante, realmente es como de los principales cambios que vemos en el formulario 210. Ahora, ¿qué sí es nuevo? ¿Qué sí es nuevo para este año que debemos de tener muy presente? Es el reporte de conciliación fiscal, que es el formato 2517. Recordemos que a partir de la ley 1819 se establecieron unos nuevos reportes, como es para las personas jurídicas, el formato 2516. En el formato 2516 que aplica a las personas jurídicas, pues ya veníamos esperándole las naturales, pasaron 2 años y bueno, ya lo tenemos, formato 2517. Es importante recordar que esto solamente lo van a presentar las personas naturales o sucesiones ilíquidas que hayan tenido ingresos fiscales brutos superior a 45.000 VTs. Estamos hablando 1.542 millones. También van a estar obligados los que son personas naturales grandes contribuyentes, que realmente hoy en el país son pocas,
y también aquellos muy importantes que estén obligados a llevar contabilidad. Entonces, en resumen, ¿quién está obligado a reportar 2517? El cual es un formato muy similar, por no decir igual al 2516. Van a estar obligados. Primero, el primer requisito, obligado a llevar contabilidad. Segundo requisito, haber tenido ingresos superiores a 45.000 VTs, que para este año son 1.500 millones. O un segundo ítem, por ponerlo en esos términos, que sea gran contribuyente. Es importante recordar que lo tiene, pues tiene que enviarlo de forma electrónica y es importante que lo tiene que enviar antes del formulario 210. La norma dice enviarlo antes, no dice 5 minutos, ni 10 minutos, ni un día, ni una semana, simplemente enviarlo antes de. Y tiene sentido porque se entiende que estos son los anexos de la renta. Ya hemos hablado un poco de este. Ahora, vámonos para la declaración de activos en el exterior. Recordemos que toda persona natural que tenga bienes en el exterior está obligada a presentar un reporte especial denominado declaraciones de activos en el exterior, que no es más sino una declaración de carácter informativa. Y esta declaración de carácter informativa lo que va a hacer cuando se supera cierto monto de activos en el exterior, en este caso que nos lo trajo la ley 2010, que fue algo muy oportuno, que son cuando yo tengo activos en el exterior superior a 71 millones, yo debo de presentar esta declaración. Es importante recordar que esto es una declaración de carácter informativa, que aquí no hay que hacer ningún tipo de pago. Realmente aquí lo que está solicitando la administración tributaria es que le diga el tipo de bien que tiene en el exterior y en dónde lo tiene en el exterior. Realmente lo que le está preguntando, no tiene ningún otro tipo de exigencia. Aquí la recomendación es preséntela porque el régimen sancionatorio, a pesar de que fue disminuido con la ley de crecimiento económico, sigue siendo un régimen sancionatorio muy duro, muy difícil, que recordemos la sanción por extemporánea está en el 0.5% por mes o fracción de mes, que es una sanción muy alta. Quiero acá, para ir entrando un poco en materia, recordar simplemente un oficio que me parece muy importante, que salió en el año 2019, que es el oficio 938, sobre las ventas de bienes inmuebles, porque me parece importante citar este tema. Lo hice textualmente como hice el oficio para facilidades pedagógicas, pero puede aplicar para cualquier año o vigencia futura. ¿Qué nos dice este oficio? Pues nos aclara algo muy importante referente a algo que escuchamos mucho, que son los autoavalúos. ¿Qué nos dice el oficio? Por ejemplo, si yo en el año 2018 tengo un bien inmueble, sobre todo pasa mucho en la costa Caribe y Cundinamarca realmente no pasa mucho, pero sí en las otras partes del país, que a veces el valor catastral es muy lejano al valor comercial, son muy lejanos. Entonces, ¿qué nos dice? Que en el año gravable 2018, para poner un año, puede ser cualquier otra vigencia, usted tiene un bien inmueble y usted desea realizar un autoavalúo. ¿Qué es un autoavalúo? Usted hacer un peritaje bajo las técnicas actualmente permitidas en Colombia en materia de avalúos. Usted decir, hombre, mi bien inmueble ya no puede, catastralmente está en 200. Yo no quiero que cueste 200, sino que quiero que realmente su valor comercial son 1.000. Entonces, usted lo que hace es ese autoavalúo donde le dice que cuesta 1.000. Y usted en este año va y lo registra en oficina de catastro. Oficina de catastro que recordemos ya se puede registrar en cualquier momento del año, o una ley que cambió eso porque antes era solo el primer semestre, ya en cualquier momento del año usted lo registra. Cuando usted lo registra en el año 2018 y este acto queda en firme para el año 2018, puede pasar de que usted en el año 2019 ya puede utilizar ese valor como costo fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted hizo eso en el año 2018 y el bien inmueble lo enajena en el año 2019, pues va a poder aprovechar todo ese costo fiscal. Y como usted aprovecha ese costo fiscal, pues realmente si no hablamos de ganancia ocasional, prácticamente va a ser cero. Entonces, nótese que a pesar de que no he presentado mi renta del año 2019, ya el oficio me está diciendo usted puede aprovechar ese costo fiscal o puede aprovechar ese autoavalúo, cosa que me parece muy importante. Simplemente recordarles como tip porque es un buen elemento para planeación en venta de bien inmueble. Recordarles también un poco el tema de los leasing. En materia de los leasing, tener presente que
posterior al año 2017, cuando usted quiere un leasing, es decir, un nuevo leasing, un nuevo bien inmueble o activo o cualquier figura que cumpla lo establecido en el artículo 127-1, que es muy parecido a lo que dice NIF para pymes, usted obligatoriamente tiene que reconocer un activo y un pasivo. Antes no se reconocía nada. Antes, si el leasing era por un tema de un terreno, solo se reconocían los valores futuros del terreno, pero del resto no. Entonces ya tenemos que el artículo 127-1 nos obliga a reconocer el activo y el pasivo para tenerlo muy presente. A pesar de que este decreto o este artículo sigue en nuestro DUR, que es el 1625, ya no tiene efectos porque este tuvo un decaimiento a razón pues de que fue una ley, es decir, norma superior, teoría de Kelsen, obviamente genera un decaimiento en el decreto reglamentario que a la fecha existe. Entonces ya que debemos de aplicar es el 127-1. Recordemos un poco los temas de realización de ingresos que me parecen muy importantes a grosso modo recordar. Recordar que para efectos de bienes inmuebles siempre vamos a estar hablando, que se va a reconocer es por la escritura pública. Eso por un lado. Por otra parte, recordarles también que para la persona natural no obligada a llevar contabilidad, un asalariado, una persona por prestación de servicio, no obligada a llevar contabilidad, su ingreso va a ser lo que efectivamente reciba en dinero o en especie. Esto lo digo mucho por las personas del sector salud que en ocasiones se ven muy afectados, que les pagan casi cada 3, 4 meses. Entonces viene la empresa y certifica lo causado. Esto es muy importante tenerlo presente. Vienen y certifican lo causado, que recibieron 100 millones cuando solo recibieron 50. Entonces, ¿cuánto usted tiene que declarar? 50. Pero usted le tiene que solicitar a ese ente que le certifique lo correcto. ¿Y qué le va a certificar? Lo que le pagaron. Muy importante tener eso presente. También recordar el tema de las cesantías. Recordemos que con las cesantías ocurre de que el momento de reconocimiento de ingresos es cuando el empleador consigna de forma directa al trabajador o consigna al fondo de cesantía. Vamos a poner que aquí no hubo nada especial y posterior a la ley 100, el empleador consignó la cesantía del año 2018 en el año 2019, recordemos máximo para enero-febrero. Quiere decir entonces que los ingresos por cesantías o intereses de cesantías que se van a reconocer en la renta del trabajador van a ser las del 2018 que se consignaron en el año del 2019. No van a ser en ningún momento las del 2019 que se consignaron en el año 2020. Por ende, en este caso recordemos que van a ser las cifras del año 2018 que se consignaron en el año 2019. Claro, también podrán estar aquellas cifras que se consignaron por el año, que se le pagaron de forma directa al trabajador por el año 2020. Recordemos unas grandes diferencias. Acá quiero recordar estos dos temas para entrarnos al tema que sigue, que tiene que ver con costos y gastos procedentes y deducciones especiales. ¿Por qué deducciones especiales? Porque los costos y gastos procedentes van a ser aquellas erogaciones que tienen relación total y directa con la actividad generadora de renta. Es decir, es que yo vendo zapatos, pues ¿cuál va a ser mi costo procedente? Pues la compra de zapatos. Es que yo vendo también zapatos, pues yo necesito un stand o un mostrario, pues tengo un gasto de arriendo, eso es un gasto procedente. Ahora bien, la deducción especial es todo lo contrario. Son aquellas erogaciones en las cuales incurre un contribuyente que no tienen relación en ningún momento con la actividad generadora de renta, pero la norma de forma especial está diciendo, tome la deducción. Vamos a poner un ejemplo, los dependientes económicos, vamos a poner también la medicina prepagada, los intereses de vivienda, son deducciones que me están permitiendo que no tienen relación de causalidad, que las puedo tomar. Ahora, vamos con el mayor cambio que tenemos para el año 2019, que es, ya vimos un poco de los obligados a declarar, ya vimos un poco en materia de bienes inmuebles, o recordamos más bien un oficio muy importante,
recordamos también las nuevas características que tienen los bienes que se adquieran bajo leasing. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con la renta cedular. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo nuevo? Y aquí vemos en lo nuevo vemos que ya tenemos algo que se denomina la renta cedular. Y esto hay que entenderlo un poco de dónde sale esta famosa renta cedular. Ustedes recordarán que las dos anteriores declaraciones de renta a partir de la ley 1819 que se creó, el sistema de renta cedular, estableció 5 cédulas. Vamos a recordarlas un poco acá. Renta de trabajo, renta de pensiones, de capital, no laboral, no las quiero ahorita descifrar, pero ¿qué nos decía la norma? Nos decía que cada una se depura de manera independiente. Y como cada una se depura de manera independiente, quiere decir que cada una yo establezco sus rentas líquidas. ¿Qué pasó? Que estaba sucediendo que, por ejemplo, Roger se ganó 40 millones de pesos por salario, no le da impuesto de renta cargo. Por rentas de capital se ganó 30 millones de pesos y por renta no laboral se ganó otros 30 millones de pesos. Disculpen que aquí hay un mosquito molestando. Se ganó 40 millones de pesos. Nótese que al final del año, por la suma de estas 3 cédulas, el contribuyente se ganó exactamente 90 millones de pesos. ¿Qué pasó? Que como se depuran de manera independiente, pues resultó que la renta líquida acá fue 0, aquí la renta líquida fue 0, y fue un contribuyente que ganó 90 millones de pesos y no contribuyó. ¿Qué viene entonces a hacer exactamente la nueva cédula general? Unificar de forma independiente todas estas rentas. Entonces, nótese que tenemos ya 4 cédulas, perdón. Cédula general, para que vayamos entendiéndolo muy bien. Cédula general, que se subdivide en rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Quiero que me entiendan muy bien acá. Cédula general, rentas de pensión y dividendo. Y tenemos una que vamos a decir ganancia ocasional. Entonces, dividendo se depura de forma independiente. Recordemos que es una cédula relativamente sencilla que también la vamos a estudiar. Renta de pensiones y renta por cédula general. Y en la renta por cédula general, esta se subdivide. Es decir, se subdivide en rentas de trabajo, rentas de capital y renta no laboral. Entonces, como tenemos una subdivisión, estas 3 subdivisiones, al momento de que cada una sigue teniendo una depuración especial, vamos a tener una sola cédula, es decir, una sola renta líquida acumulada que resuelve el problema que vimos que detectó obviamente el ministerio. Entonces, esta persona que yo les ponía como ejemplo, que gana 30 por acá, 30 acá y 40 acá, claramente ya va a tener una sola renta líquida, por ende sí ya va a comenzar a contribuir. Así que es muy importante que si usted tiene clientes que tenía ingresos por arrendamiento, ingresos por salario, pues de una vez ya vaya preparándole su declaración de renta porque el valor de su impuesto puede aumentar. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo se depura en este caso la cédula general. Y cuando vemos la cédula general, vemos que se depura de la siguiente forma. Primero, sumamos todos los ingresos, pero ¿cuáles ingresos? Todos los ingresos por rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales, es decir, todos los ingresos de la persona, con excepción a pensión y a dividendos. Restamos los ingresos no constitutivos de renta. ¿Cuáles son esos? Pues van a ser los que ya típicamente conocemos, como son rentas por aportes obligatorios a pensión, aportes obligatorios a salud, aportes voluntarios al sistema obligatorio de pensión, que son después aquellos que están en el RAIS. Esos son, digamos, los típicos que conocemos. Las rentas exentas, aquí pasa lo mismo. Para la cédula general ya no importa si usted se tomó todas las deducciones y rentas exentas para una sola cédula, que fue la renta de trabajo, la renta no laboral. Al final en la cédula general te están limitando en un 40%. Y uno dirá, ¿pero por qué ese límite? Ese límite está dado relativamente porque recordemos que una persona que tenga una capacidad de ingreso alta, pues va a poder tener un mayor ahorro que una persona que no. Entonces, por eso obviamente es necesario esa limitación. Voy a ponerles un ejemplo.
el cliente nuevamente, un cliente que gana 100 millones de pesos mensual por salario, pues obviamente su costo de vida son 30 millones, le quedan 70 millones, esos 70 millones él los puede ahorrar en un 100%, entonces no contribuiría prácticamente nada. Por eso la norma dice, si usted se gana 100, yo le limito todo al 40% o hasta 179 millones de pesos. Recordar entonces, para las rentas no laborales y las de capital proceden costos y gastos procedentes. Costo y gasto procedente no tiene limitación, simplemente debemos de tener los soportes. Y para los costos y gastos asociados a rentas de trabajo por prestación de servicio o lo que llama uno por compensación de servicios personales, es decir, yo soy un abogado, yo soy un contador que no he contratado más de 2 empleados por un término de más de 90 días, sea de forma laboral o sea por prestación de servicio de forma continua o discontinua por más de 90 días en el año, yo puedo imputar costos y gastos que están asociados. Entonces, si yo soy un abogado que tengo una oficina, pues me puedo utilizar el costo-gasto de esta oficina. Si yo soy contador público y yo lo que pago, por ejemplo, si uno hace son precios de transferencia y yo compro unas bases de datos para hacer mis reportes, o yo lo que soy es un analista financiero y yo compro bases de datos, pues eso van a ser costos y gastos procedentes. Entonces, al final todo esto se suma y nos da todo eso se resta y nos da una renta líquida gravable. Acá, pues, para recordarles un poco cuáles son esos costos y gastos, pues, o uno de los más comunes que tenemos dentro de las ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, que pues aquí ya los tenemos. Voy avanzando un poco. Rentas exclusivas de trabajo. Recordemos que las rentas de trabajo son los asalariados, los que trabajan por cuenta propia, que no han contratado más de 2 personas durante el año, como ya lo comenté anteriormente. Esta subcédula, por llamarlo así, pues digamos que es una de las más comunes que tenemos. Eclesiásticos, honorarios, que es pues todo lo que tiene que ver con ese tema pastoral, o aquellas personas también como padres. Todo lo que son honorarios, prestación de servicios, bueno. Por el contrario, recordemos que la cédula de las rentas de capital tenemos todo lo que son los intereses, rendimientos financieros, diferencia en cambio, arrendamiento, es decir, todo lo que uno denominaría aquellas rentas pasivas que producen a partir de un activo. Aquí quiero resaltar algo, aunque lo vamos a ver más adelante, pero de una vez aprovechando por el tema del tiempo, recordar que para este año no tenemos el componente inflacionario en los rendimientos financieros. Por ende, si usted es una persona que de gran manera vive de los rendimientos financieros y recibe unos rendimientos financieros importantes, debe tener muy en cuenta en esta declaración de renta que no va a poder aplicar el tema del componente inflacionario, cosa que para mi concepto esto seguramente será demandado. Renta no laboral, recordemos que es una subcédula de la renta de la cédula general, la cual tiene una característica que es de manera residual. ¿Qué quiere decir que es residual? Quiere decir que todos los ingresos que se perciben en las demás cédulas o cédulas que no estén ahí van a aplicar en la renta no laboral. ¿Quiénes tenemos acá? Los comerciantes, aquellos que se dedican al comercio de la compra y venta, aquellos que han contratado a más de 2 trabajadores por 90 días, aquellos que tenemos todo lo que es diferencia por comparación patrimonial, normalización de los activos. Todo esto va a ir acá en la renta no laboral. Recordar también que para este año algo muy importante que pasó fue el aumento de las tarifas. Recordemos que hasta la ley 1819, discúlpame, que traba lenguas, hasta el año 2018, esta fue la tarifa máxima para la persona natural, pero para este año es una sola tabla y aumentó hasta un 39%. Entonces, nótese que prácticamente a partir de 37 millones de pesos ya comenzamos a contribuir con una tasa mínima del 19%. Recordemos que esto es una tarifa escalonada que pues va aumentando la tarifa conforme aumenta la base de la renta líquida. Entonces, muy importante, si usted antes estaba o era un cliente que estaba dentro de este sector, pues este año va a contribuir un poco más al Estado.
Otro gran cambio, pues aquí realmente quiero pasar un poco rápido estos puntos que ya de seguro ustedes conocen, cuáles son los ingresos no constitutivos de renta en cada una de las cédulas que pueden aplicar. Quiero adelantarme a este punto. Respecto a las deducciones por aportes voluntarios. Recordemos que para las rentas de trabajo usted puede aplicar todas estas rentas exentas. Y vuelvo y digo, aquí en la subcédula ya no va a tener límites. El límite va a estar en la cédula general. Quiere decir que si usted tuvo ingresos por 100 millones que están compuestos 40 por rentas de trabajo, otras de pensión, pues estos aportes y todo esto pues va a estar limitado a este 40% de la cédula general, que realmente se vuelve algo positivo. Entonces, recordar a grosso modo que tenemos los aportes voluntarios a pensión, muy importante que a veces olvidamos, el gravamen del 4 por 1000, los intereses de vivienda, aquí ya nos agregaron algo muy bueno que son los intereses de los CDT, del ICT, perdón. Aquellos que están financiando su carrera a través del ICT, pues recordemos, podrá deducir también esos intereses. Rentas no laborales, las deducciones especiales que tenemos ya son más limitadas, como el GMF, el interés de vivienda. Seguimos viendo las oportunidades de ahorro en materia de la renta no laboral, como son los aportes a AFC, que a veces se olvidan un poco, que son muy buenos porque uno ahorra y uno los puede retirar en cualquier momento para la compra de vivienda, o sea que realmente se vuelve algo muy atractivo. Recordar dentro de las rentas exentas que no vamos a tener para este año es una muy importante para el sector judicial. Vamos a tenerla a partir del año 2020, más no la vamos a tener en el año 2019. Ya en el año 2020 sí la vamos a tener, sin embargo, para este año en ningún momento pues vamos a poder hacer uso de ella, que son la renta exenta por gastos de representación judicial. Esto es muy común para los fiscales, para los jueces, para los magistrados. De resto, pues seguimos con las rentas exentas normales. Aquí también quiero traer unas rentas exentas, recordarles simplemente aquellas rentas exentas que es como la más común y una de las más importantes, que tiene que ver la de las cesantías y la del 25%. Recordemos que las cesantías son una renta exenta, pero tienen un problema, siguen limitadas hasta el 40%. O sea que si usted vino y hizo todo el retiro de sus rentas, de todas sus cesantías, pues va a tener ese problema de que va a estar limitado con 40. Las deducciones especiales ya hemos hablado un poco de ellas. Recordar deducción por dependientes, que para ello lo que necesitamos es un certificado por contador. Muy importante también la deducción por los que son temas de alimentación. Tenemos varias. Ya las rentas no laborales ya le hemos hablado un poco porque quiero tratar de abordar otros temas aprovechando al máximo esta hora. Simplemente recordar que las rentas no laborales, esa subcédula de la cédula general, es una cédula residual que si el ingreso no encaja en ninguna de las anteriores subcédulas o otra cédula, va en la renta no laboral. Acá también quiero recordar un poco que también los ingresos que hayamos obtenido por la CAN, que recordemos es una renta exenta, también están limitados hasta un 40%. Las pérdidas fiscales que tenemos se van a compensar con cada subcédula, es decir, la única manera de compensar pérdidas es contra la misma renta cedular, es decir, contra la cédula general, y se compensa con cada una de sus cédulas. ¿Cuál es su cédula? Solo con la de capital o con la de no laboral. Las tarifas del impuesto sobre la renta ya las vimos que ya se incrementó. Recordarles un poco también de un gran cambio que hubo. Esta semana me pasaba con un cliente. Recordarles que la renta presuntiva disminuyó al 1.5%. Recordemos, antes estaba en el 3.5%, esta viene descendiendo de manera gradual. Para el año 2019 es 1.5%, para el año 2020 0.5% y 2022 0%. Este 1.5 se vuelve muy importante a aquellos contribuyentes que tienen importantes patrimonios, pues obviamente que antes les pegaba muy duro. Por ejemplo, yo tengo un cliente que el año pasado declaró 5.000 millones y pagó casi 40 millones de impuestos sobre la renta por renta presuntiva. Este año realmente solo pagó casi 4 millones, pues gracias a que descendió la tarifa de la renta presuntiva. Aquí se vuelve algo muy importante.
Recordarles ahí que pueden descontar todo lo que es la casa habitacional y también todo lo que son las inversiones en acciones, entre las más comunes. Es importante algo que también se tiene en la renta presuntiva, es la oportunidad de descontar las rentas exentas. Entonces, ¿cómo se calcula la renta presuntiva para la persona natural? Igual, patrimonio del año anterior, patrimonio líquido del año anterior, resto, vivienda habitacional, resto acciones, resto de los demás conceptos, me da la base. Esa base gravable la multiplico por el 1.5%. Luego de que ya he multiplicado ese 1.5%, va a ser la renta líquida por renta presuntiva. Y a esa renta líquida, como lo estamos viendo acá, esa base que estamos viendo acá, le voy a poder restar todas las rentas exentas en proporción a esa renta presuntiva. Quiere decir entonces que es algo muy positivo, porque vamos a ver entonces que ya muy pocos van a declarar o van a tener impuesto de renta por ese concepto. Las rentas de capital ya lo vimos. El principal cambio que tiene la renta de capital es que la reviviscencia del componente inflacionario aplica para la renta del 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que para la renta del año grabable 2019 no vamos a poder utilizar el componente inflacionario, que para mi concepto esto tendrá que ser declarado inexequible sin lugar a dudas. Escúchenme acá. Sin lugar a dudas tendrá que ser pues declarado inexequible. En las rentas de capital pues ya sabemos qué es lo que tenemos por arriendos, por rendimientos financieros. Voy a pasármelo un poco rápido. Recordemos que una persona que tiene arrendado un bien inmueble puede descontarse su impuesto predial, puede descontar todos los arreglos que le haya hecho a la casa. Si el bien inmueble estuvo desocupado y pagó servicios públicos, puede descontarse esos servicios públicos. Muy importante es obviamente tener los debidos soportes. En la renta de pensión realmente no cambió nada, sigue igual. Recordemos que esta prácticamente todo es una renta exenta hasta 1000 VTs mensuales. Estamos hablando que tendrían que ser pensiones superiores a 30 millones, que son ya, no son mega pensiones, son ultra pensiones realmente. Yo creo que ni el presidente alcanza a pasar este tope, pero puede ser que haya personas con topes muy altos. Entonces tenemos este ingreso pues por pensión. Recordar que la renta exenta aplica solamente para pensiones en Colombia. La renta exenta no aplica para pensiones que obtienen en el exterior, porque a veces es muy común que personas se pensionan, por ejemplo, en Estados Unidos, se vienen a Colombia y claramente hay cambios, son pensiones muy altas y obviamente pueden tener un estilo de vida mucho mejor acá en Colombia, pero estas rentas no van a tener esas rentas exentas. O sea, es muy importante tenerlo en cuenta. Realmente es una cédula muy sencilla, son ingresos por pensión, ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. ¿Cuáles son estos? Salud y en este caso salud. Y luego tenemos la renta exenta que podemos restar hasta 1000 unidades de VT mensual y nos da nuestra renta líquida grabada. Materia de dividendos, recordarles acá muy puntualmente lo que tiene que ver con la definición. Ya hemos, aquí recordarles que para efectos de dividendos el ingreso se va a entender cuando está en la calidad de exigible. ¿Qué es la calidad de exigible? La calidad exigible hace referencia cuando la asamblea o el máximo órgano no ha contemplado ni ninguna condición ni ningún plazo. Pongo un ejemplo. Distribuyeron dividendos y esos dividendos que se distribuyeron establecieron que se van a pagar en 2 años. Entonces no puedo reconocer aún ese ingreso porque no está en la característica exigible. Cuando ya pasen esos 2 años es que yo voy a poder reconocer ese ingreso por dividendos. Acá el mayor cambio que hubo fue el cambio de las tarifas. Recordemos que estas fueron las tarifas aplicables para el año 2017 y 2018. Y si usted distribuyó dividendos en la calidad exigible en el año 2019, la tarifa que le va a aplicar es el 15%. Si usted es una persona natural residente. Y si usted tuvo dividendos grabados, pues la tarifa va a ser del 33%. Así que muy importante tener eso pendiente.
Recordar que este dividendo o este impuesto solo aplica para los dividendos que, no grabados, conseguidos a partir de utilidades generadas del año 2017. Antes del año 2016 no tenemos dividendos porque recordemos que no había impuesto a los dividendos. Prácticamente del año 86 hasta el año 2016 no había impuesto a los dividendos. Ya aquí nuevamente estos vienen y se traen. Para ir terminando ya esta charla, quiero recordar un poco los descuentos tributarios que a veces pasan desapercibidos y a veces pueden ser algo muy importante, pero ustedes me excusarán que hubo algo muy importante a mencionar que tiene que ver con los costos y gastos que una persona natural que recibe honorarios, sea por abogado o sea como contador o cualquier otro tipo de profesional o prestador de servicio independiente. Recordemos que hubo una sentencia que permitió que estas personas naturales puedan imputar costos y gastos procedentes. Esto lo soluciona el legislador este año y que establece: una persona natural que tiene ingresos por renta de trabajo diferentes a salarios puede imputar costos y gastos. Pero ¿qué dice la norma? Usted imputa costo, gasto o se toma el 25% de la renta exenta. Entonces, acá, ¿cuál es la invitación? Usted tiene que sopesar cuál es mayor el beneficio. Si me tomo el 25 o si me tomo costos y gastos procedentes. ¿Cuál es la recomendación acá? Primera recomendación: si el costo y gasto procedente es mayor a un 25%, tómese el costo y gasto procedente porque no, realmente no tiene limitación. Pero si usted lo que tiene son unos soportes muy precarios, es más, no tiene ni soporte, tome la renta exenta. Esto con el fin de evitar posibles contingencias en fiscalización a nivel futuro. Eso era un punto muy importante a destacar que no lo había manifestado. Ahora, vámonos ahora sí con los descuentos tributarios. Yo les quiero contar un descuento tributario muy importante en las personas naturales, que son las donaciones. Hay personas que donan mucho realmente. Siempre donan a una fundación y más el año pasado que siempre estamos en calamidades o pasando circunstancias, como por ejemplo hoy esta pandemia, que hemos donado. Pues recordemos que esta donación podemos tomar hasta el 25% de la donación sin que sea el mismo 25% del impuesto de renta. Y yo les voy a contar una anécdota acá. Una clienta y también colega y amiga me llama a decirme: Roger, me está dando muy alta mi declaración de renta, ya desconté mis retenciones y sigo dando alto, por favor, ¿qué más hago? Ya había descontado todo. Yo recordé que ella, pues obviamente se congrega en un lugar. Yo le conté: ¿Tú donas a tu iglesia? Sí, yo dono a mi iglesia. ¿Te lo pueden certificar? Sí, porque yo dono a través de transferencia bancaria, muy importante, que no puede ser en efectivo. Y obviamente reducimos de forma sustancial, casi en 2.500.000, el mismo impuesto gracias pues a las donaciones que ella había hecho. Entonces siempre pues pregúntale al cliente si ha hecho donaciones, porque a veces puede ayudar mucho. Si usted por el contrario es comerciante y usted paga industria y comercio, recordemos que a partir de este año usted se puede descontar hasta el 50% del impuesto de ICA. Muy importante recordar que esto tiene que ser que usted haya presentado la declaración. Esta semana me llamó una amiga donde me dijo: Roger, mi esposo trabaja por prestación de servicios, ya le hacen retención de industria y comercio. ¿Puedo descontarme esa retención? Sí, y solo si él declara impuesto de industria y comercio. Hay una doctrina de la DIAN que ha dicho que solamente el documento idóneo para el descuento es la declaración de ICA. Otros más arriesgados pueden tomarla sin duda alguna, pero digamos que ya la posición de la administración tributaria, que recordemos es opcional si se toman o no estos conceptos, es que hay que tener presentada la declaración de industria y comercio. Activos fijos reales productivos: si usted es un comerciante, compró bien, es que yo monté una panadería y yo soy responsable de IVA, pues todos esos IVAs que pagó para montar esa tienda o ese negocio, puedes contar ese IVA. Aquí quiero ya, para terminar esta charla, porque ya estamos muy en el tiempo, para aprovechar todas sus preguntas, algo muy importante que tiene que ver con el beneficio de auditoría. Nuevamente tenemos el beneficio de auditoría para este año, que hace por allá del año 2014 no lo teníamos. ¿Qué establece el beneficio de auditoría y qué busca? Pues mayor recaudo. ¿Y qué le da a cambio por dar usted mayor recaudo? Le está dando una
seguridad jurídica. Entonces, ¿en qué consiste el beneficio de auditoría? Si su impuesto neto de renta, ojo, impuesto neto de renta, en comparación, es decir, año 2019, impuesto neto de renta. ¿Qué es impuesto neto de renta? Después de descuentos tributarios. Aumentó o incrementó en más de un 30% respecto al año 2018, su declaración de renta quedará en firme en 6 meses, siempre y cuando usted no tenga beneficios por la ubicación geográfica, lo que le llamamos la SOMAC, o ahorita también algo que nos trajo el Plan Nacional de Desarrollo, que son los municipios particulares. No haya tenido pérdidas fiscales. Ojo, la norma es que haya tenido pérdidas fiscales, porque uno diría, es que el año pasado tuve 100 millones de pesos del año en pérdida fiscal y este año apenas tuve 30, disminuí mi pérdida. Eso no aplica. Se pierde, ojo, se pierde el beneficio de auditoría si usted lo que hizo fue inventar retenciones. Muy importante entonces, si usted va buscando aplicar a este beneficio de auditoría, que sus retenciones estén muy bien certificadas. Otro punto es que el impuesto neto de renta sea superior a más de 2.700.000. Y también, aquí es importante recordar, afecta el término de la devolución. Quiere decir que usted, recordemos, el término que tiene para pedir la devolución son 2 años, aquí pues el término van a ser 6 meses o 12 meses. Entonces, aumenté mi impuesto de renta en más de 30 meses, voy con beneficio de auditoría y en 6 meses queda en firme. Quiere decir que la presento al término del vencimiento. No es que a mí se me vence en octubre, voy a presentarla desde ya y ya desde ya me va a correr el término del vencimiento. No, va a correr a partir del vencimiento para declarar. Si por el contrario usted aumentó en un 20%, pues en un año lo va a tener. ¿En qué sirve esto? Hombre, esto sirve mucho, por ejemplo, pues primero, si usted incrementó, usted automáticamente pues va a tener esa certeza jurídica. Pero si de pronto usted lo que hace es un poco de planeación fiscal riesgosa, pues realmente pues le va a convenir ello siempre y cuando haya aumentado el impuesto. La reducción del anticipo, importante recordarlo, también aplica para los comerciantes que sean personas naturales, no solo para las personas jurídicas. Entonces hay que ver qué tipo de comerciante es usted y podrá aplicar este descuento. Recordar la amnistía, que ya esto es fuera del impuesto de renta, recordar la amnistía que tenemos pues hasta 30 de noviembre para pues ya terminar las conciliaciones que tenemos en materia tributaria y cambiaria o discusiones que tengamos con la administración tributaria, la ampliación del mutuo acuerdo también, si tengo un requerimiento ya agoté la parte de recurso de reconsideración, ya no tengo más recursos, no quiero ir a vía judicial, pues puedo terminar por mutuo acuerdo. Normalización tributaria, recordarles que es hasta el 25 de septiembre por aquellos activos que ustedes tengan omitidos o pasivos inexistentes, hasta el 25 de septiembre podrán normalizar, es decir, si usted no viene declarando activos, sea en el exterior aquí nacional, o usted se inventó pasivos en su momento, pues podrá ahorita normalizar. Y ya para finalizar, recordar que aquellos que están inscritos, persona natural, en el régimen simple de tributación, no van a estar obligados a declarar nada de lo que yo dije anteriormente. Todo lo que yo dije anteriormente para el régimen simple no le aplica. Recordemos que el vencimiento ahorita para declarar para el régimen simple es en octubre con la declaración anual. Señores, ya para terminar, quiero siempre destacar esta frase, exactamente 1 hora completa desde que iniciamos. Quien sobrevive, siempre me gusta esa frase de Charles Darwin, una frase muy vieja, pero siempre presente. Quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Esto lo digo con ocasión a la pandemia, ya nos vamos adaptando a este cambio, nos vamos adaptando a este gran sistema regulatorio que tenemos, que es una cascada de normas realmente, así que es adaptarnos al cambio. Y realmente, señores, ha sido para mí un placer compartir con ustedes. Siempre preguntas que tengan, ahí tienen todos mis datos telefónicos. Soy una persona abierta, aparte del Instituto Nacional de Contadores, de la Universidad, de la Cámara de Comercio. Realmente gracias y espero este webinar haya sido más que de su agrado y realmente pues ha sido todo un gusto. Así que vamos a aprovechar las preguntas que ustedes hayan tenido o hayan formulado para irlas respondiendo, y realmente espero esto haya sido más que de su agrado y supremamente claro. Doctor Roger, queremos agradecerle
no solamente por parte de la Universidad de La Salle, del Instituto Nacional de Contadores Públicos, sino aquí nuestros interlocutores también le caen flores por su magnífica presentación, muy clara, muchísimas gracias. Bueno, no sé qué se hizo mi compañera Arelis, pero entonces vamos a ir avanzando. Ya llegó Arlis. Inicialmente hay unas... Un cafecito de seguro, como yo la voy a acompañar con un cafecito acá. Sí, siga por favor. Bueno, aquí tenemos preguntas. Inicialmente hay unas preguntas relacionadas con vivienda, entonces no sé si con Arlis le hacemos primero las preguntas relacionadas con vivienda. Luz Estela Castellanos le pregunta, doctor Rogers, acerca de cómo es el manejo del leasing habitacional adquirido después del 2017. Esa es la primera relacionada con temas de vivienda, pero le vamos a ir, pues para que tenga como el tiempo, y le vamos a ir, primero cogemos vivienda y luego hay otros temas de prepagada, hay otros temas y demás. ¿Me recuerda la persona que preguntó, por favor, el nombre? Luz Estela. Luz Estela, gusto saludarte y obviamente siempre saludando a todos los participantes. Luz Estela, muy importante, a partir del año 2017 en adelante, cuando estamos frente a un leasing financiero que cumple todas las características del artículo 127-1, vamos a estar en la obligación de reconocer tanto el activo como el pasivo. Voy a poner un ejemplo. Roger Román va a ir a comprar un apartamento y escoge la modalidad del leasing habitacional. Ya antes tú no reconocías nada. ¿Ya qué vas a reconocer ahora? Vas a reconocerle el activo a Roger y vas a reconocerle el pasivo a Roger. Quiere decir que vas a tener ya el activo y el pasivo como realmente tenía que haber pasado hace muchos años. Eso a partir del año 2017, pero quiero recordar, son los nuevos leases que se adquieran adelante. Los anteriores siguen con el mismo tratamiento porque recordemos que tenemos el régimen de transición. Listo, no sé, Arly, si quieres hacer la siguiente pregunta relacionada con temas de vivienda. A ver si la logro ver porque aquí veo una que dice, si el contribuyente declaró renta año 2018 y dio saldo a favor y para el año 2019 no cumple con los topes para declarar, ¿esta persona está obligada a declarar bajo qué normatividad? ¿Me vuelvas a repetir la pregunta? Perdón, por favor. Si el contribuyente declaró renta en el año 2018 y dio saldo a favor, para el año 2019 no cumple con los topes para declarar, ¿esta persona está obligada a declarar? ¿Bajo qué normatividad? Vale, gracias. Gracias por la pregunta. Lo primero, nos devolvemos al inicio de la charla. Año 2018, yo presento mi declaración de renta y arrojo saldo a favor. Año 2019, ya no cumplo los topes que me obligan a declarar. El contribuyente puede hacer dos cosas. Primera acción que puede realizar, más bien tres cosas. Primera acción, solicita el saldo a favor del año gravable 2018 y no declara renta en 2019. Ojo, solicita saldo a favor si es un saldo a favor que realmente sea importante. Si lo que tiene es un saldo a favor de 50.000 pesos, pues realmente no sería tan viable pedirlo. No porque no se pueda, solo que realmente sería más el desgaste que el valor. Entonces, si tiene un saldo a favor que amerita pedirlo en devolución, 2, 3, 10, 4, en adelante millones, pide el saldo a favor y no declares en el año 2019. Si él dice, hombre, no lo quiero pedir, voy a dejarlo como un ahorro para futuros impuestos que tenga que pagar, tiene que declarar en el año 2019 y como no está obligado, pues no le va a dar impuesto a pagar y lo único que va a hacer es imputar, lo que comúnmente conocemos como arrastrar, solo que digamos que en la terminología se llama imputar. Entonces, imputar o arrastrar el saldo a favor en el año gravable 2019. Y ya pues sigue con ese ahorro o lo arrastra en el año gravable 2019 y pide el saldo a favor por la renta del año gravable 2019. Puede hacer cualquiera de las dos. Muchas gracias, doctor Rogers. En términos de vivienda, Hasbleider Hernández nos pregunta lo siguiente. Buenos días. Haya una propiedad de pareja y como decía el doctor, por error se le ha reportado el 100% a una persona,
¿Hay inconvenientes si este año se reporta solo el 50%? Hernández, gracias por estar en la charla. Siempre me gusta hablar de manera personalizada. No hay ningún problema. Reducir el patrimonio o disminuir el patrimonio, nunca hay un problema en la DIAN. El problema es cuando se incrementa sin justificación. Es decir, Roger Román puede tener hoy un patrimonio de 1.000 millones de pesos y lo tiene en una cuenta bancaria, y resulta que aquí en un año salió la cura para el COVID, yo aquí cojo con todos los participantes y armamos una fiesta de alegría y nos gastamos 1.000 millones de pesos, ya yo no tengo activo. Así que realmente, Arley, no hay problema. Si usted le venía declarando un 100% del activo a la persona, usted puede disminuirlo y declarar solo un 50% que le corresponde. No hay problema. La señora María Angarita, ¿los intereses de vivienda son deducciones para las rentas no laborales? Para las rentas no laborales no podemos tomar esa deducción porque recordemos que es una deducción que está dada para las rentas de trabajo, para las subcédulas de rentas de trabajo. Okay. Doc, hay una persona que se salió, pero no sé si a usted le parece interesante porque está relacionada con vivienda. Sí, Es claro. el señor Juan Gabriel Suárez. Él aparece que ya salió, pero él dejó una pregunta que estuvo relacionada con lo que usted mencionó. Y es que si el inmueble, según escritura, solo está a nombre de uno de los cónyuges, sin embargo, por la unión marital, al otro cónyuge también le pertenece el 50%, ¿deberíamos tener en cuenta esa situación? Qué buena pregunta, muy chévere porque es de carácter civil la pregunta, realmente más que tributario. Recordar que cuando hay una unión marital de hecho o un matrimonio, unión marital de hecho es lo que comúnmente conocemos como novios, pero la unión marital de hecho se da cuando tenemos más de 2 años de convivencia. Bueno, eso será para otra charla. Cuando hay una unión marital de hecho o hay un contrato de matrimonio, se genera algo que llaman la sociedad conyugal, que la sociedad conyugal no es más sino una sociedad de carácter patrimonial. Sin embargo, cada cónyuge tiene un patrimonio de manera independiente. La sociedad conyugal tiene efectos realmente o importancias cuando se liquida la sociedad conyugal. ¿Qué quiere? Y hago esta introducción y toda esta norma de carácter civil por lo siguiente. Cuando yo con mi esposa o novia, yo compro un bien inmueble, pero es que el que tenía, por ponerlo en esos términos, la platica era yo. Entonces yo compré el apartamento y lo escrituré a 100% a nombre mío porque mi esposa me dijo, no, tengo usted todo a nombre suyo. Yo voy a ser quien declara en un 100% ese bien, a pesar de que en la escritura yo salga en un 100%. Uno diría, sí, es que el 50% es de ella. Sí, es de ella, pero el día que liquidemos la sociedad conyugal, como en la escritura solo figuro yo, lo declaro en un 100% yo. Y cuando ya el día de mañana deseemos liquidar la sociedad conyugal, entonces en ese momento es que ya va a declarar el otro 50%. Hasta tanto lo voy a declarar solo yo, porque en la escritura solo aparece. Listo, muchísimas gracias. No sé, Arly, si entonces comenzamos, porque ya no veo más preguntas con relación a vivienda. No sé si seguimos por los temas familiares. Bueno, aquí tengo, es que no sé cómo todas, Ah, pero Angélica Castellanos pregunta, si son salarios integrales, ¿también tienen derecho a la deducción de las cesantías? Es importante recordar sobre esa pregunta. Quiero manifestar que es importante validar de que un salario integral no tiene cesantías. Por eso se llama integral, porque las cesantías ya están dentro del salario y todo está denominado como salario. Por ende, digamos que yo entiendo la pregunta, es como decir, como hay un porcentaje que dice cesantías, ¿puedo tomarlo en renta exenta? No, porque no es cesantía. Realmente todo es un salario que está integrado a las cesantías también. Entonces no puedes tomar rentas exentas ahí. en ese mismo sentido, ¿Sí? profesor Rogers, hay Lisette, pero ya también ella salió, pero es justamente sobre lo que usted está diciendo. Dice, en el tema de cesantías, ¿qué valor debe ir en el patrimonio? ¿El saldo del fondo a corte de diciembre o el mismo valor que se reconoció como ingreso en el periodo?
Realmente debe ir el saldo del fondo. Recordemos que el fondo sí se debe reconocer a partir del año 2017, sí se tiene que reconocer el fondo. Arlis, no sé si estás observando también la pregunta de Diego Tequía, que también está hablando sobre intereses de cesantías. Aquí ya estoy. Él pregunta que si para efectos de la declaración de renta a personas naturales, ¿cómo se debe declarar en rentas laborales o rentas de capital? ¿Y cuál es el sustento normativo? Te pregunta Diego Tequía. ¿Me vuelvas a repetir la pregunta de Diego, por favor? Los intereses de cesantías para efectos de la declaración de renta a personas naturales, ¿cómo se deben declarar en rentas laborales o rentas de capital? Ok. ¿Cuál es el sustento normativo? Esa pregunta de Diego es muy buena porque ya la doctrina se ha pronunciado en su momento sobre la materia. Entonces se decía que como es un rendimiento financiero, pues realmente se tendría que declarar en rentas de capital. Voy a comentarte, Diego, posición particular. Posición particular y bajo qué lo sustento es rentas de trabajo. ¿Por qué son rentas de trabajo? Porque realmente el interés de cesantía, si bien persigue reconocer un interés producto de que el empresario está trabajando con el dinero por un año de la cesantía, realmente toda su regulación se enmarca en materia del derecho laboral y realmente termina más que siendo un rendimiento financiero, termina siendo una obligación de carácter laboral que persigue la suerte del principal. Es decir, nota que el interés de cesantía persigue la suerte del principal. Por ende, para mi concepto, por ello es que se declara en renta de trabajo. Además que también se puede tomar como renta exenta. Ha habido una doctrina de la DIAN que ha dicho, sí, se puede declarar también en renta de capital. Yo personalmente me alejo de esa doctrina y considero que va en renta de trabajo. Bueno, sí, aquí vamos. Yo no sé aquí cuáles son las que están ya. Sigue Lida Alejandra Reyes. Lida Alejandra. Sí, señora. Que no la encuentro. Una persona que recibe una indemnización por despido injustificado del año 2016, más los salarios no pagados de 2 años para un total de 247 millones, no le hicieron retenciones, ya que el pago fue a través de un juzgado donde estuvo la demanda. ¿Cómo se registra ese ingreso en la declaración de renta? Lida Alejandra te pregunta. Muy buena pregunta. Lo primero es que ya hay una sentencia por lo que yo entiendo. Lo segundo que hemos de validar es si ya fue pagado, porque a pesar de que yo tengo el título ejecutivo o el título del juzgado donde se obliga a la parte a remunerarme por un despido injustificado y unos salarios dejados de pagar, lo primero que hay que saber es si ya te lo pagaron y en qué año te lo pagaron. Si me lo pagaron en el año 2019, ojo, pagado o me dieron un pago en especie, debemos de reconocerlo como un ingreso por rentas de trabajo, porque nótese que el valor por el cual me están pagando son por conceptos de rentas de trabajo. Me están pagando salarios dejados de pagar, me están pagando una indemnización que es producto de una renta de trabajo, entonces todo va en rentas de trabajo. ¿Cuál va a ser el problema acá? Primero que puedes utilizar el 25% de la renta exenta, lo que te va a golpear muy duro es el impuesto, porque en su momento te tenían que haber aplicado pues la retención, pero obviamente puedes aplicar 25% de renta exenta y como una depuración como cualquier otra. Lo único es que aquí no vas a tener ni salud ni pensión, porque obviamente son temas dejados, aunque usualmente a veces los juzgados pues a veces mandan a descontar esto, en ocasiones no. Pero entonces, si cumplimos todo eso, sentencia, pago, va a ser rentas de trabajo y harás toda la depuración normal. Luz Estela Castellanos, ¿cómo es el manejo del leasing habitacional adquiridos después del año 2017? Ya esa pregunta la respondimos. Ok. Sí. Entonces, dale, Arlis. Espérame a ver. Entonces sigue esta. ¿El impuesto predial y de vehículo pueden ser considerados como una deducción especial? Laura Borges. Laura, importante, no son una deducción de carácter especial. El impuesto predial, ¿cuándo yo lo puedo deducir?
cuando, por ejemplo, yo lo que tengo es un bien arrendado lo que yo tengo, y acontece de que obviamente yo le pago el impuesto predial. Entonces, como yo le pago impuesto predial a este bien arrendado, yo creo, doctora Nancy, que está proyectando el WhatsApp eso. Como yo tengo un bien arrendado, pues yo le puedo imputar todos los costos y gastos procedentes. Entonces, nótese que la deducción va por un costo o gasto procedente, porque el artículo 107 me permite unas deducciones, pero como siempre y cuando tenga relación de causalidad. Mire que la norma me pone esa raya enseguida. Ojo, te lo puedes tomar siempre y cuando tenga relación de causalidad. Suerte diferente tiene el GMF, que me dice, no importa que no tenga relación de causalidad, puedes deducir. Ahora, ¿el carro cuándo me lo puedo deducir? El impuesto del vehículo me lo puedo deducir, por ejemplo, si yo lo que tengo es que yo soy un contador independiente, que yo tengo varios clientes y yo me voy, visito a Juan, visito a Pedro, y obviamente yo necesito un carro para movilizarme, para tener una mejor movilización. Yo a ese carro le pago gasolina, le pago impuestos, todo es mío, pues yo me puedo tomar esos costos o gastos. Pero obviamente recuerda que si soy independiente, pues debo eso pesar qué me conviene más, si me tomo esos costos o gastos o me tomo el 25%. Ahora bien, si yo soy un contador independiente que tengo contratado a más de 2 personas, es decir, estoy en la renta no laboral, no tengo esa renta exenta del 25%, sí me puedo tomar esos costos del vehículo, combustible, arreglos, impuesto al vehículo, demostrando que es que realmente yo lo utilizo para mi movilización y es apenas válido. ¿Qué no voy a poder tomar? La depreciación. ¿Por qué la depreciación solo la voy a poder tomar si estoy obligado a llevar contabilidad? Doctor, en ese mismo sentido, María Angarita le pregunta acerca justamente de los intereses de vivienda y que si son deducciones para las rentas no laborales. Yo creo que eso ya le habíamos aclarado anteriormente. Y de medicina prepagada le pregunta a Lisette, aunque Lisette ya salió, está preguntando acerca que si se la paga la empresa, que si ella la puede descontar. No, no la podemos descontar porque, a ver, primero, entre comillas, sería un ingreso, realmente. Lo que pasa es que a veces se paga a través de pólizas de seguro. Primero, no la puedes descontar como una deducción porque tú no eres quien la está pagando. Es más, recordemos que para efectos de hasta impuestos, eso se considera un pago de carácter indirecto. Por ende, hasta un ingreso pudiese ser. Pero para no entrar en ese tema, no la puedes tomar, porque quien la paga es la empresa, no vos. Lisset también pregunta, ¿el ingreso recibido como subsidio familiar de las cajas de compensación es renta de trabajo o no laboral? Muy buena. Realmente eso es un auxilio, pues para los niños, realmente es un valor muy pequeñito porque, bueno, hay que tener de pronto 10 niños y realmente se vuelve considerable el ingreso, porque creo que la cuota monetaria está como en 35.000 pesos. Entonces, si yo tengo 3 hijos, al año da 1.000.000 de pesos más o menos. Quiere decir en este sentido que es un ingreso por la subcédula no laboral, porque es un auxilio, no tiene nada que ver con renta de trabajo. El tratamiento que le pagan a un mensajero que no le certificaron en el formulario 220 se toma como una renta laboral o de capital, pregunta la señora Lisset también. Qué bueno, que muy participativa la doctora Alice, muy agradable eso. Pero me puedes volver a leer la pregunta que no entendí la primera parte, qué pena. El rodamiento que le pagan a un mensajero que no le certifican en el formulario 220 se toma como una renta laboral o de capital. Hay que entender dos cosas acá muy importantes. Una cosa es saber si ese auxilio de rodamiento es componente salarial o un auxilio permanente o es ocasional. Es decir, si yo soy mensajero y a mí en mi contrato laboral dice, usted le vamos a pagar 1.000.000 de pesos y por eso le vamos a dar 300.000 pesos adicionales por auxilio de rodamiento. Eso va a ser, yo esos 300.000 los tengo que declarar como un ingreso. Pero si a mí lo que me dan es combustible para yo movilizarme, es decir, viáticos ocasionales. Roger, vaya, prenda la moto porque hay que llevar estos papeles y me dieron 50.000 pesos y para combustible, la otra semana me dieron otros 50.000, la otra semana me dieron 10.000. Eso no son ingresos porque son viáticos ocasionales. O sea que esos viáticos ocasionales no tienen por qué certificármelos, porque no es un ingreso para el mensajero, para el trabajador. Pero si por el contrario yo al mensajero le digo, para evitarnos este problema, yo le voy a dar a usted 500.000 pesos, muévase o no se mueva con la moto, ahí sí voy a tener que declarar en realidad.
Eliana Pinzón parece ser que está trabajando algunos temas de declaración con personas extranjeras y nos hace varias preguntas en ese sentido. Eliana pregunta, tiene 4 preguntas y una de ellas es, ¿un venezolano con nacionalidad colombiana también tenía que declarar en el 2018 y no lo hizo? Ahora va a presentar con extemporaneidad. ¿Tiene algún beneficio por el tema de la pandemia? Y tiene 3 preguntas más que están relacionadas justamente con temas de extranjeros. Vale, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es no, no hay un beneficio. El único que te puedo decir es consúltate el artículo 640, principio de favorabilidad, que puede reducir la sanción de extemporánea hasta en un 50%, siempre y cuando no hayas cometido la conducta en años anteriores o en otras situaciones en menos de 2 años. Ese es como el artículo que te puedo citar, artículo 640. La segunda pregunta de Eliana dice, si un extranjero con residencia fiscal declara en su país de nacimiento y debe declarar acá en Colombia, ¿cómo se muestra esas declaraciones en el exterior? Vale, aquí hay que tener un poco, porque nos vamos un tantico a tributación internacional. Vamos a poner de que Roger Román es suizo. Yo soy suizo y bueno, no tengo tanto la carita de suizo, pero soy suizo. No. Y resulta de que Roger vino a Colombia y quedó maravillado con Colombia. Hoy hago un paréntesis, no sé si ustedes vieron en las noticias muy tempranas de Caracol que mostraban el video de esta persona alemana brindando café en el exterior. Precioso, o sea, un tipo enamorado de nuestro país. Vamos a poner el ejemplo con ese alemán mejor. Esta persona que es alemana declara renta en Alemania, pero le gusta tanto nuestro país que trata en la mayoría del tiempo estar aquí en Colombia y cumple el criterio de residencia fiscal, es decir, tiene más de 6 meses en Colombia, continuo, discontinuo, cumplió más de 183 días. El impuesto aquí en Colombia, él tiene que declarar bajo formulario 210 y va a declarar renta mundial, tanto lo que tiene en Alemania como lo que tiene en Colombia. Y lo que paga, el impuesto que pagó en Alemania por esos ingresos que percibió allá, los puedes contar aquí en Colombia. Lo mismo pasa en Alemania. Los ingresos que percibió en Colombia los tiene que declarar en Alemania y él puede descontar ese impuesto que pagó en Colombia en Alemania, porque recordemos que a nivel Alemania también hace parte de la OCDE, aunque no tenemos un convenio firmado con él o con muchos países, en la mayoría evitan el tema de la doble imposición. Entonces, Colombia hace parte de ese sentido y Colombia se puede descontar un contribuyente los impuestos pagados en el exterior acá, siempre y cuando pues claramente no sea superior a la tarifa. Entonces, sí se puede descontar los impuestos. ¿Qué debe acreditar? Debe acreditar pues la declaración de allá. ¿Y Colombia qué acredita hacia el exterior? Pues depende de cada jurisdicción en cada una. Por ejemplo, Colombia pide una certificación, aquí puede ser que también o en el otro país pida una certificación o pida la declaración de Colombia. Y realmente eso varía de cada jurisdicción en cada país. Las 2 siguientes preguntas, una ya la contestó, pero se la voy a indicar, es que si le indica por favor el formulario que debe diligenciar para los activos en el exterior y que si ese formulario de activos en el exterior se presenta en la misma fecha que la declaración. Sí, tienen la misma fecha de vencimiento. El número, si alguien en el chat nos puede recordar, excúsame, se me olvidó el número del formulario en este momento. Creo que dentro de los 60 asistentes que hay, creo que nos pueden decir cuál es el número. Ya no lo tengo acá a la mano. Listo, Eliana Ya, no, me acordé, 160, formulario 160, ya me acordé. Formulario 160. Eliana también pregunta, ¿un venezolano con nacionalidad colombiana también tiene que declarar en el 2008 y no lo hizo? Ahora va a presentar con extemporaneidad. ¿Tiene algún beneficio por el tema de la pandemia? No, la misma pregunta, no. Mirar artículo 640 y ya. Sí. Okay. La Diana está enviando oficios persuasivos por pasar el límite del 40%, pero estos eran por retiro de cesantías al 2016. ¿Cómo maneja el proceso? Tienes que responder, lo primero es que son oficios persuasivos, que es una muy buena etapa. Lo primero que te está diciendo la DIAN es, encuentro como una inconsistencia en tu renta. ¿Me puedes aclarar, por favor? Eso es lo que te está diciendo la DIAN de manera muy amable. Más, te envían un correo muy lindo.
dicen, estamos pasando una situación muy difícil, vamos a sacar el país adelante, pero usted la embarró en la renta, por favor venga y revisemos esto. Entonces usted lo que le va a decir es en el mismo oficio, usualmente te pone unas personas de contacto donde tú le vas a hacer un oficio claro y contundente para que no pases a una etapa siguiente. Le vas a decir, yo identificado fulanito de tal, tengo unos ahorros de cesantía de periodos anteriores, bueno, tú le vas a contestar de acuerdo a los hechos de derecho que tengas y vas a contestar ese oficio persuasivo. Y Viviana Duarte, no sé si... Viviana Duarte, sí, la estoy viendo. Entonces dice, para aclarar, nos ayude a aclarar el manejo de usufructo de la vivienda. Ok, muy buena pregunta, una pregunta muy civil. Qué buenas preguntas hemos tenido hoy. El manejo de activo de vivienda y el manejo de usufructo. Digamos que las preguntas están muy general. Voy a tratar de detallarle un poco. ¿Cómo se maneja un contrato de usufructo? Más bien, hay que entender que es una norma de carácter civil, ¿no? Porque una cosa es la tenencia y otra cosa es la propiedad. Aquí digamos que el contrato de usufructo es una figura del Código Civil muy antigua que hace muchos años que hacían las personas. Entonces, papá le daba en usufructo, le traspasaba el bien al hijo y el hijo le hacía un tema de usufructo para él no perder los derechos del bien vitalicio. Quiero hacer aquí unas aclaraciones. Por allá eso está como en el artículo 303, 304 del Estatuto Tributario, o más o menos en ese rango, excúsenme, no es el artículo exacto, sino está del 304 al 320, está más o menos. ¿Qué nos establece la norma? Cuando el usufructo es vitalicio en un bien inmueble, ojo, vitalicio, ¿qué es vitalicio? Hasta que me muera. Cuando es vitalicio, el 30% lo va a declarar el usufructuante y el 70% lo va a declarar el usufructuario. Eso para tenerlo muy en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo le acabo de regalar, o Roger Román tiene una hija, entonces yo con mi hija, yo le digo, mi amor, yo te voy a dar este bien, pero usted me lo entrega en usufructo vitalicio, es decir, yo voy a tener el control hasta que me muere, y ya después queda y usted hará lo que usted considere con ese bien inmueble. Roger va a declarar el 30%, Lucía va a declarar, que en este caso mi hija, va a declarar el 70%. Para que es un poco en el manejo. Fue lo que pasaba antes, que la gente no hace estas declaraciones. Entonces, claro, yo vengo y le regalo esto a mi hija, este bien en usufructo, claro, ella tiene que reconocer el 100% del bien inmueble. Entonces, mucha gente civilmente no lo hacía y bueno, fueron afortunados de que nunca fueron requeridos, pero sí yo por lo menos tengo que declarar mi 30%. ¿Listo? Entonces, eso como dado eso en una respuesta de manera general. Ok. Doctor Ella misma López. Bueno. El manejo de, se compra un activo de 800 millones y en la escritura quedan los padres como usufructo y los hijos no. Sí, pero entonces aquí el tema va a ser con el que le vendió el bien. Okay. Le compró el usufructo solamente. O sea, es decir, no Dice, compró la... el manejo cuando se compra un activo de 800 millones y en la escritura quedan los padres con usufructo y los hijos no. No, pero es que recordemos que el usufructo es, ojo, hay que diferenciar la propiedad del usufructo. La propiedad abarca, o digamos que esa se subdivide en varias, que es la tenencia y eso, para no estar en normas de carácter civil. Ese bien o cualquier otro bien tiene el propietario. Entonces, ¿quién es el propietario? Voy a poner que es Roger. Y Roger se lo dio, ese bien yo se lo di en usufructo a mi mamá. Y como yo se lo di a mi mamá, pues mi mamá tiene que declarar ahorita, pues yo se lo di en usufructo, pues ya va a declarar apenas un porcentaje de ello, o por el valor del cual haya comprado el usufructo. Ahí ya es diferente, nótese que él la compró. Ya ahí la compró y ya no podemos hablar del 70-30. Yo pagué 800 millones después por el usufructo. Yo voy a reconocer un activo por 800 millones. Yamile Enrique López le quiere preguntar que se realiza un retiro de aportes voluntarios a pensión que no ha cumplido el tiempo de permanencia y que no tiene destino para adquisición de vivienda. ¿Qué tratamiento debe darle a ese retiro?
Pues lo primero es que cuando tú haces el retiro, te hacen una retención de carácter contingente, que es una retención casi del 35%, y lo que tienes que hacer es declarar un ingreso, que prácticamente ya está pagado con la retención contingente. Ok. Y Eliana Pinzón está preguntando acerca de una pizzería. Una persona colocó una pizzería en el 2018 y en el 2020 ya no la tiene porque quebró. Nunca llevó contabilidad y los controles los llevaba por Excel. Los ingresos nunca quedaron formalizados en ninguna parte. ¿Cómo se declara? ¿En qué cédula? Primero, lo que debemos de entender es que es la cédula no laboral. Y ya el problema aquí es la obtención de la información realmente, porque tienes ingresos por pizzería, es decir, por los ingresos por servicio de restaurante, lo que tienes que hacer es declarar esos ingresos pues que tendrás en tu control de libro diario y pues también tendrás que tener los soportes para imputar los costos y gastos. Si te parece, doctora Nancy, respondemos 3 preguntitas adicionales. Sí, ya nos quedan pocas, ya solamente nos queda Jennifer Moreno, que está preguntando acerca del valor de un cupo de un taxi, dado que de unos años para acá ha venido disminuyendo y que cómo hace para declarar eso. Muy importante frente a la pregunta, cuando yo compro el cupo de taxi es un tipo de activo de inversión. Como es un tipo de activo que está catalogado como activo de inversión, o en algunos otros comentarios dirán intangibles, ese activo por inversión se declara el costo histórico. ¿Qué quiere decir costo histórico? Que yo lo compré por 100 millones, lo voy a seguir declarando por 100 millones, hasta cuando ya lo enajene o lo liquide. Listo. No sé si tú ahí, Arlis, estás viendo una que está relacionada con unas consignaciones del exterior de parte de los padres. Jennifer Moreno, otra asistente. Si recibo consignaciones del exterior de mis padres para mi manutención, ellos no están obligados a declarar en Colombia y pago de crédito de mis padres. Adicional de lo que recibo para mi manutención, pago cuota por un apartamento. ¿En qué cédula debería declarar? Adicional, ¿cómo debo declarar el valor consignado a la fiduciaria por concepto de separar el apartamento? Vale, ahí tenemos varias preguntas. Varias preguntas, sí. Varias preguntas ahí en una sola. ¿Me recuerdas quién la realizó? Jennifer Paola Moreno. Jennifer, vamos a tratar de decantar varias preguntas con las hipótesis que tú nos has dado. Lo primero, recordemos que si papá o mamá, que son las personas que te envían el dinero, son son ciudadanos colombianos y tú vives acá y tú eres menor de edad o hasta los 25 años y tú dependes económicamente, o si eres menor de edad, tus padres serían residentes fiscales. Eso ahí no me lo preguntaste, pero es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahí está artículo 10 del Estatuto Tributario. Segundo, mira, respecto a las manutenciones tengo que serte muy honesto. La norma colombiana establece que un ingreso es todo aquello que es susceptible a aumentar el patrimonio de una persona. Pero no necesariamente todo lo tenemos que convertir en un ingreso. No necesariamente todo se tiene que pensar que es un ingreso. Es decir, si yo, Roger, me voy para el exterior y yo le envío dinero a mi esposa para que sostenga a mi hija acá, es que eso no va a ser un ingreso, eso es un sostenimiento de la manutención, de la responsabilidad que yo tengo de mantenerlo. No es un ingreso ni para mi esposa ni para mi hija, para ponerlo en esos términos. Entonces, no necesariamente todo es un ingreso. Realmente aquí hay que ser muy prudentes. Discúlpame dejarte tan abierta la respuesta, porque cada caso hay que verlo de manera particular. Es que no todo lo podemos ver como un ingreso. Entonces, pues todas las remesas que recibiéramos del exterior sería un ingreso y Dios mío, sería unas declaraciones, todo el mundo declararía. No. Entonces, si lo que a ti te envían son unos dineros de 1 o 2 millones de pesos para tú sostenerte aquí en Colombia, para tú pagar tu manutención, apartamento que estás separando, pues en principio no sería un ingreso para ti. Ahora bien, aquellos dineros que te dan de pronto para separar el apartamento, ya digamos que eso sí pudiese ser un ingreso por donación, porque una cosa es tu manutención y otra cosa ya es tu adquirir propiedades. Entonces, en principio, esos dineros que tú das a una fiduciaria, tú tienes que reconocerlas como un anticipo. Ahora bien, si tú tomas la decisión de reconocer los ingresos de manutención que te realizan las personas del exterior,
pues van a ser un ingreso en la renta no laboral. Entonces, ingreso en la renta no laboral y los dineros que le entrego a la fiducia los voy a manejar como un anticipo. Ya tenemos las dos últimas preguntas. Veo que son pequeñas. Cherly Lorena Buitrago dice que quisiera saber si las comisiones de un empleado se suman a los ingresos laborales. Y Sí. Laura Borges, ¿qué sucede si el contribuyente decide nunca pagar anticipo de renta, sabiendo que la norma dice que es obligatorio anticipar un porcentaje para el siguiente año? Esas son las dos últimas preguntas que tenemos. Perfecto. Con la primera pregunta, a veces pasa, lo primero que hay que entender es que la comisión hace parte del salario. Como hace parte del salario, se tiene que declarar en la renta de trabajo. A veces pasa que es que las empresas obviamente se quieren ahorrar pues toda la carga prestacional, entonces lo que hacen es que le pagan las comisiones por fuera y no le pagan nada de prestaciones sociales. Así se la paguen por fuera, sigue en la renta de trabajo, ¿vale? O sea que va en la renta de trabajo. Y sí, son grabadas con el impuesto sobre la renta. La segunda pregunta, no declaro anticipo. Pues realmente lo que está pasando es que está mal elaborada la declaración de renta. Y lo que puede suceder es que en cualquier momento tengas una fiscalización y tengas que pagar intereses y sanciones. Bueno, profesor Roger Arlis, muchísimas gracias por este apoyo por parte del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Profesor Roger Román, en realidad, Dios lo bendiga. Eso también se lo están diciendo aquí en el chat, que Dios lo bendiga, que muy interesante, que ha sido un rato, no solamente desde lo académico, sino desde lo personal, muy agradable. Muchísimas gracias. De parte de la Universidad de La Salle, queremos decirles que el día de mañana les llega a sus correos un agradecimiento. A todos los que estuvieron les dicen que muchas gracias, que usted estuvo el día de hoy en este webinar. Y hay dos preguntas, pero no son suyas, profe Roger, sino para nosotros, y es si la grabación se les puede pasar. Sí, hay dos formas. Nosotros, todos estos webinars, después los publicamos por redes, a través de las redes de la universidad. Entonces, esa es una fórmula, si usted entra al Facebook de la Universidad de La Salle, si está en Twitter, si está en Instagram de la Universidad de La Salle, ahí puede ver. Pero si la necesita muy rápido, por favor escríbame, Nancy Cañón, mi correo es nacanon@lasalle.edu.co. Con muchísimo gusto, estas grabaciones son públicas y lo que hacemos es que se pueden seguir viendo. Entonces, existen esas dos formas. Profe Roger, lo dejo para que usted cierre. Arlis, para que nos dé el abrazo. Bueno, realmente... Gracias por acompañarnos. Doctor Roger, antes de que se despida, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la Universidad de La Salle por darnos también estos espacios. La gente quedó muy contenta, se ve en el chat, entonces mil y mil gracias y un buen día para todos. Hombre, muchas gracias nuevamente al Instituto Nacional de Contadores por siempre pues su amabilidad, gracias a la Universidad de La Salle, gracias a la Cámara de Comercio pues por su apoyo también. Y bueno, cuando vayan a hacer el video, por favor lo editan y me ponen algo de pelito si no llego a salir tan bien. Realmente ha sido todo un gusto compartir con ustedes esta mañana. Les mando un fuerte abrazo a todos los que esta hora asistieron, que bueno, se mantuvieron con nosotros hasta el final. Yo los bendiga. Buen día. Y siempre un gusto contar con un nosotros. abrazo. Buen día. Para ustedes. Gracias a todos. Hasta luego.